Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hacer un pequeño formato diferente al que conocemos. Hoy estamos en una zona muy alejada de Bogotá. Realmente es como a 6 horas así de camino entre la muchedumbre, entre lo que es toda la parte de la ruralidad. Vamos a hablar ciertos temas. Estamos con mi abuelita y pues con la señora, con mi abuelita también, aquí en el campo. Y vamos a tocar ciertos temas. Les voy a hacer unas preguntitas así rápidas. Y pues vamos a hablar de cómo es la vida en el campo y digamos lo que aconteció acá, porque acá hubo mucho conflicto armado entre guerrilla y soldados más que todo. Entonces, primero, ¿se quieren presentar? ¿Cómo es su nombre? Yo soy Ismenia Chitiva. Ismenia Chitiva y mi abuelita María Dioselina Peña. María Dioselina. Entonces, lo primero es cómo ustedes ven la vida en el campo antes y lo que se ve ahora. En la vida que yo pasé en el campo, mucha guerrilla, ejército y lo otro que viví entre el ejército y la guerrilla. Pasé unas noches amargas y días amargos que no, mejor dicho, ni pa' qué. Y mi abuelita. Bueno, de todas maneras, sí, yo sé que hubo guerrilla y harta. Y pues igual ejército también. Y pues de todas maneras uno trata de alejarse de la guerrilla, pero la verdad no se puede. Y a veces el ejército lo presiona a uno que vive en el campo. Sí, eso sí es verdad, ¿no? Sí, La sí. guerrilla y los soldados, como que había mucha presión acá también hubo mucho enfrentamiento. Digamos, mi abuelita nos contaba que ella estuvo en una finca que íbamos a ir, pero no, pues por cuestiones de clima ahorita no pudimos ir porque se las quería mostrar. Pero ella estuvo allá en un enfrentamiento también, ¿cierto? Entre el ejército y la guerrilla. Y su merced estaba ahí, mejor dicho, en medio de la balacera. De la balacera, sí, media la balacera, sí. Me imagino el miedo. Ah, el mío, sí, claro. Terrible. Pero a Dios gracias, a mí me decían, estése ahí, no me vaya a salir porque... Y yo con un niñito pequeñito, con el niño pequeñito. Uy. Y nosotros pues con mi abuelita alcanzamos a ver también un enfrentamiento acá, ¿no, abuelita? Sí, claro, sí. ¿Cómo fue? A que lo cuente ahí. Que lo canto ahí. Bueno, yo ya no me recuerdo mucho de eso. Yo era niño. Pero sí, era jovencito. Y igual, pues sí, hubo un abaleo en lo que es la torre. Entonces mi nieto se ponía contentísimo que porque había muchos disparos. Sí. Y después lloraba porque ya lo iban a ir a acabar, mejor dicho, así. Sí, acá. Sí. Acá alcanzamos a ver el helicóptero dando un plomo Sí. y nosotros aquí pues escondidos. Entonces, pues claro que de todas maneras es muy nervioso. Al principio muy contento de oír disparos, pero cuando se dio cuenta que los disparos eran muy distintos, que ya estaban era como acercándose uno a la muerte. Entonces ahí sí clamaba que el papá viniera y lo llevara para Bogotá. Sí, es que acá hubo siempre cosas muy fuertes también. También, digamos, en esta finca casi no tanto, sino era en la otra, ¿no? En la otra, Sí, sí. En la otra era mucho más denso porque obviamente era un sitio como muy entre las montañas. Sí, sí. Y allá acampaba mucho la guerrilla y Y el ejército. el ejército. Digamos, a veces llegaban, por ejemplo, en la mañana llegaba la guerrilla muy temprano. Se iba y como a las mediodía llegaba el ejército. Sí, el ejército. Y a veces pues se encontraban o a veces se disparaban como en montaña. lejos, sí, sí. De montaña a montaña, sí, ¿no? Montaña a montaña, sí. Digamos, ¿qué más se acuerdan ustedes de aquel momento? O otras historias, por ejemplo. Yo recuerdo que una vez me iba a trasladar de una finca a la otra. Iba a entrar a un montecito cuando tiraron una bomba en la torre, al frente de la torre. Y eso me dañó el oído derecho, porque yo por ese oído ya casi no oigo nada. Claro, Sí, el estruendo. el estruendo estruendo, que eso hubo duro. fue duro, es que de verdad. Y eso que digamos, nosotros no es que estemos tan lejos de Bogotá, y eso es lo que yo le decía, digamos, a ellas ahorita. Nosotros, digamos, aquí de alguna manera no es tan lejos, son 6 horas de Bogotá prácticamente. Y saber que la guerrilla y el ejército de la guerrilla estaba prácticamente a 6 horas, pues es una cosa
sumamente difícil. Y entender un poco que en Cundinamarca, porque esto hace parte de Cundinamarca, Sí, pues esto es Cundinamarca. esto es Cundinamarca, que este es el municipio de Gachalá. Gachalá. Gachalá, aquí la vereda se llama Piedra Gorda, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos, pensar y entender como esas dinámicas de ver que el ejército y la guerrilla pues tocó de alguna manera a estos sectores rurales donde pues hubieron muchos muertos y muchas personas que de pronto ellas conocían también y pues que los mataron, ¿no? Sí, claro. Entonces era como más complejo entender como las dinámicas de vida y pues ver el conflicto desde un punto de vista diferente pues es más complicado. Digamos, Merced, en algún momento también, ¿qué más vivió así con No, yo viví la sola experiencia allá en Cucubal? en el Cucubal, no, yo no más. ¿No? Ah, No, yo no alcancé a más ya después de eso ya no no. volví a esto porque ya Dame. era como sí daba miedo porque yo entonces yo ya no voy allá porque es que eso no. Uy, sí, Sí. claro. porque Uy, en eso ese fue tiempo tenaz, pero terrible. Era terrible. Eso fue como en el Imagínese 2000. uno arriesgar No, es que yo no me recuerdo como la que vida y ese con día, mi chinito pequeñito. pero de todas Sí, era maneras, mejor había guardarse. Ay, Dios una mío. fiesta en Río Negro. Y pues allá trajeron un carro y lo trajeron con cerveza y lo echaron a rodar allí en el Alto del Viento que llaman allí. ¿Botaron el carro? Lo botaron al río, sí. Pero ¿quién fue la...? La guerrilla tuvo que haber sido, no puedo decir fue la guerrilla o fue el ejército porque no supe muy bien. Lo único, eso era la guerrilla, los Sí. que botaron ese carro con las canastas de cerveza que traían, porque habían recogido la cerveza abajo en la inspección y se habían venido a nada más que a tirar ese carro abajo, Al río. sí, al río. No fue madre. Sí, estaba complicado. Sí, eso sí fue verdad complicado porque siempre tuvieron que haber, no se supo, pero eso tuvieron que haber muertos. Claro. Digamos allá donde en Santa Rita, es que también allá iba mucha guerrilla también, ¿no? No, pues allá era donde mantenían más muertos. Allá se la pasaban. Sí, porque allá, eso que les quedaba fácil bajar de allá desde la torre hacia abajo. Sí, les quedaba fácil. Y allá mi abuelito tenía una tiendita también. Sí, allá él atendía una tienda. Y allá iba harta Harto de juntas cosas. de juntas cosas. Sí, sí. Eso era complicado. Harto de ejército y harto de guerrilla también. Porque la guerrilla, pues ellos tratan de no permitir que los conozcan. Ah, bueno, eso sí también, ¿no? Sí, claro. Y igual el ejército también como que intentaba presionar a los mismos campesinos de que, Sí, usted claro. le ayuda a la guerrilla, ¿dónde están? Como y sin saber a veces. Yo no sin saber, sí. Por decir, allá en la finca de abajo, ahí llegaba el ejército y me presionaba porque prácticamente yo era la que mantenía el gaseo. Y me presionaban a que yo dijera dónde estaba dónde estaba. Entonces, pues eso para mí era difícil. Y como hacían cambuches por la orilla del monte, hoy los tenían, mañana yo no los tenían, entonces aparecía también el ejército arreglando los mismos cambuches. Ah, Y fue cuando, por ejemplo, cuando mataron el cordero que mataron allá, que no estábamos ninguno, pero eso fue el ejército. sí, que nosotros, digamos, yo me la pasaba mucho acá también cuando era niño, pero eso pues, de alguna manera vivía el conflicto, entre comillas, el conflicto armado, Sí, pero digamos acá, sí, digamos, a veces tenía la gente sus animalitos y ellos llegaban y algunas veces pagaban, otras veces no pagaban y se comían los animalitos y desaparecían ese mismo día y hasta ahí. Entonces, sí, como las dinámicas son como bastante fuertes respecto a eso. No sé, otro recuerdo, o cómo ven, digamos, ahorita el campo a lo que era antes, como hablábamos que ya la gente no quería trabajar en el campo. Pues igual eso va todavía y peor, porque hoy día la gente la verdad no quiere trabajar, por eso es que ya no hay Gente, prácticamente ni gente ni trabajo, no hay, o sea, por eso ya no hay es que comer, porque la gente ahora ya no trabaja. ya existe como cierta escasez en los alimentos, ¿no? También. Y pues que
Sí, mucha gente de acá, digamos, nosotros veníamos de un pueblito que se llama Claraval y eso está vacío prácticamente. Y eso antes se mantenía lleno, ¿no? Sí, claro, antes De mantenía- chinos hartando cerveza. Había gente lo mismo que abajo. Igual abajo. Gente había mucha. Pero por causa de la guerrilla y también La el gente se ejército, alejó. porque siempre es que el ejército también presiona. Presiona siempre hace. Claro, entonces el ejército impresionaba y la guerrilla también, y pues la gente también decidió como migrar de acá Ajá. por el miedo también de que lo mataran o de que le quitaran las tierras a uno, entre otras cosas. Digamos, este video lo quise hacer, digamos, con mi abuelita y eso también y con ella, porque ellas vivieron de alguna manera como ese conflicto y ver que, digamos, nosotros estamos lejos del pueblo, como a 1 hora, ¿cierto? No, como caminando. Así como Sí, una como hora una caminando. hora. Caminando es como 1 hora, pero digamos, los buses que llegan hasta acá llegan hasta un punto, como hasta ese pueblo, y ahí Sí. toca caminar o coger un carrito o bueno, mirar cómo se hace, porque ya no vienen tantos buses acá, solo llegan como, salen a las 11 de Bogotá, Sí, solo viene un viaje, al otro día salen como a las 2 y así, 11, 2, entonces viene un bus al día, entonces digamos para traer comida y eso es mucho más complicado y se encarece claro. también la forma de vivir, entonces toca aquí pues, cultivar para poder también sobrevivir. Sí, esas son las dinámicas. No sé, algo más que les gustaría hablar. ¿No? No, yo no. ¿No? Ya le dio pena. No. Quedó sin palabras. Ya quedé sin palabras. Bueno, de todas maneras yo digo que yo sí vi una vez que bajaba yo de la finca, estaba un muchacho pues muy conocido, muy amigo de mis hijos, estaba frente de la escuela pues descansando. Y ese muchacho, y más atrás venía el ejército y no sé, más gente, pero de todas maneras no sé cómo se los dice. Y él estaba acostado a la orilla de la carretera. Y yo pasé, lo saludé y me vine. Y luego esa gente pues siguió adelante y pasaron. Pero yo creo que esa misma gente lo recogieron y lo trajeron al muchacho y lo mataron ahí. En el este. Alto Oriente, sí. Alto del viento. Y lo tiraron hacia abajo. Y él se fue o sea, él ya muerto se fue a dar a la represa de Gachalá. Y hasta allá duró como casi, creo que como 1 mes y medio, el hermano buscándolo, porque si no encontraban. No sabían dónde estaba. No sabían nada dónde está. Pero al fin como les decía esta mañana, por un reloj que le habían traído Mauricio de República Dominicana. Lo reconocieron. Lo reconocieron. Entonces, lo que le conocemos como falsos positivos también, que es cuando el ejército de alguna manera pues mataba a personas, campesinos por ahí, chinos, Sí, de todas maneras. Sí. que no tenían nada que ver y pues lo pasaban como si hubiera sido un guerrillo o porque de pronto les ayudaban a la guerrilla también. Sí, Pasaba mucho sí. que había gente que conocía que pasaba en la guerrilla y también los del ejército. Sí, el problema es que uno en esos momentos uno no sabe quién fue el que hizo eso, por decir la pérdida de la vida de ese muchacho, porque uno no supo quién fue el que los mató. Eso sí es verdad. O sea, no se sabe si fue la guerrilla, los del ejército. No sabe uno. No, porque de todas maneras viene un poco de ejército y gente ahí toda rara. Uno que va a saber si son de verdad el ejército o serán, la guerrilla. Sí, eso son Entonces, historias. y siempre a uno le da mucho pesar porque en ese mismo tiempo que estaban haciendo eso, que el muchacho que mataron, él tenía un hermano, o tenía porque igual ya está muerto, pero el hermano sí está vivo todavía. Y de todas maneras, pues él preocupado para buscar a su hermano, por dónde andaría ni nada, pues sufría mucho. Pero dio hasta que, pero ya muerto en la represa. Ya lo Desde ahí, encontraron. de allá de ese alto, hasta que lo llevaron a la represa y allá fue donde Lo lo encontraron, sí. Por lo que les decían de antes, por un reloj, lo conoció el hermano. Eso es complicado. Digamos, estas son como algunas de las historias poquitas que de pronto no son escuchadas y que este papel de, digamos, de esto, de las redes sociales es también ver y entender un poco esas dinámicas que muchas veces no conocen, ¿no? Yo les decía a ellas, es que en Arauca, el Chocó,
allá es muy fuerte el sentido del conflicto armado. Sí, claro. Pero uno no sabía que de pronto en estos sectores tan cercanos a Bogotá existía también ese También, conflicto, sí, ¿no? sí, sí. Y entender eso es muy difícil. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias a mi abuelita. Muchas gracias De nada, señor. por ayudarme A la con el orden. video. No olviden que si les gusta este video denle like, compártanlo. Que se entiende, se escuche como esta realidad que pasa dentro de como de estos territorios, ¿no? Por ejemplo, en esa vez cuando mataron a ese muchacho, pues el hermano preocupado y todo, y todavía pues lo llevaron sí para aclarar. Y ya ves que lo metieron, lo desnudaron, lo mojaron, bueno, le hicieron lo que les dio la gana, pues no se supo si sería el ejército o sería la guerrilla. Eso sí. Eso no se sabe, No se sabe. no se sabe. O también pasó que en Claraval, pasó allá en el pueblecito que les digo, mi papá nos contaba que el ejército había traído arrastras gente de la guerrilla y la dejó ahí en mitad del pueblo, ¿no? Que nos contaba su merced que, Sí, de todas maneras, sí. que cogían los caballos y ya muertos Los arrastraron. los arrastraban desde por acá. Y esto, como les mostré, bueno, no les he mostrado. En las imágenes van a aparecer cómo es las calles, que es pura piedra, pura trocha. Y pues imagínense ustedes encontrar un pedazo de, digamos, a mí me pasó que yo iba para el pueblo, creo que era. Yo era muy chiquito. Encontramos un pedazo de carne con el camuflado. Entonces, ese tipo de cosas son fuertes y, Claro. y entender que esas dinámicas son difíciles. Entonces, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Muchísimas gracias a las No, dos señora, por usted. colaborarnos. Y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima. Chao, Chao. chao. Ojalá que Dios nos dé vida de volvernos a encontrar así. Claro, eso sí, así va a ser.